Todos los pueblos aplaudan y aclamen al Señor con gritos de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En este domingo 13º del tiempo ordinario, nos unimos y nos encontramos con la comunión, con ese acto concreto también de poder volver a encender el computador para unirnos a la celebración eucarística de manera espiritual. Nos unimos también a las intenciones de tantos hermanos nuestros que nos piden que recemos por ellos, por todos y cada uno de los enfermos, por todos y cada uno del personal médico y sanitario, por todas las intenciones. En el domingo, Día del Señor, nos acercamos al altar confiadamente y las ponemos en la presencia del Señor. Oramos por la salud de Víctor Valladares, Elena Victoria González, Mónica Chávez, por la salud y recuperación del padre Armando Vergara, Rubén Fuentes, Ana María Torrejón, Moisés Fernández, Eladio Cabrera Roldán, Carmen Maldonado, Víctor Vargas Campos, Guayquivil Ñanco y Mario Riquelme. Por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial, por todos aquellos que se ponen en nuestras oraciones. Oramos por el alma de nuestros fieles difuntos: Tehualda Villagrán Peña, Mario Salazar Taborga, René Salazar Villagrán, Mario Farías Amaro, Tomás Franjola Fuentes, Marcela Salazar, Lina Flores González, Mario René Salazar Taborga, Ernesto Leiva Rojas en su segundo aniversario, Helvelcia Ulloa Mesa, Raúl Vázquez Sepúlveda en su 9º aniversario e Irma Bertolotto. Y por todos y cada uno de nuestros hermanos que han fallecido víctima de esta pandemia o distintas enfermedades que les aquejaban, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Acerquémonos al altar del Señor confiadamente, reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos perdón al Señor, conscientes de nuestra necesidad de Él, de su gracia en nuestra vida. Lo hacemos confiadamente en un acto de humildad y disposición ante la presencia del Señor. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora con atención la liturgia de la palabra de este día domingo. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así cuando él venga tendrá donde alojarse. Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehazi respondió: lamentablemente no tiene un hijo, y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminan a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. Él es Santo de Israel. Es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado, una vez por todas. Ahora vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá,
y el que pierde su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este domingo nos hace centrar nuestra reflexión en dos realidades concretas. El que toma su cruz y me sigue, detrás, sobre todo especialmente, teniendo eco de estas palabras, hay que preguntarnos que aquel que recibe, aquel que le envió, también recibe al enviado. Dos cosas fundamentales que hoy están en el Evangelio, que hoy se nos proclama. Hoy, al escuchar de la boca de Jesús, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Eso, de una forma u otra, genera un desconcierto, genera en nosotros cómo puede ser posible que el Señor a nosotros nos pida desarraigarnos de nuestros seres queridos. Puede ser una lectura de lo que en sí son las palabras de Jesús, pero no quiere decir que eso encierra lo que Jesús quiere de nosotros. En esta ocasión, Jesús forma a sus discípulos, sobre todo, desde la fidelidad y de la radicalidad. Es una llamada que el Señor nos hace a nosotros a ser fieles y radicales. Estas realidades nos ayudan a nosotros a profundizar un poco más y a darnos cuenta que la lección que el Señor quiere transmitirnos para todos los cristianos, que nosotros le veamos en Él el único Dios absoluto y podamos reconocer en ese Dios el misterio de su reino. Cada cual que debe descubrir su vocación posiblemente está en la tarea más delicada de todo, seguirla fielmente. Y es esto lo que la liturgia de la palabra a nosotros hoy nos deja. Un claro ejemplo de dos cosas fundamentales, sobre todo la fidelidad al Señor y la radicalidad del seguimiento. La vocación a la vida religiosa o al sacerdocio pide no anteponer los vínculos familiares a los de la fe. Ojo, y esto es claro, quiere decir, no quiere que nosotros antepongamos vínculos familiares a los de la fe, sino que más bien nosotros nos demos cuenta que son unos requisitos básicos, sobre todo para vivir ese llamado que el Señor nos ha hecho. Y en esto muchos han patinado, porque piensan de que seguir a Jesús como una opción y una propuesta es desvincularnos de todo, es absorbernos del mundo, quedarnos absortos de las realidades y dedicarnos por entero. El Señor nos dice que optar por Él significa que eso se convierta en una prioridad de nuestra vida, que es algo primordial en nuestra vida. No significa de que yo tenga que desvincularme de mi familia, sino que le pongamos en la prioridad de nuestra vida esa llamada que el Señor nos ha hecho. Los vínculos familiares no pueden esclavizarnos. Otros se justifican en ellos, o incluso ahogar la vocación a la que somos llamados. Otros se justifican en ello. No, es que la verdad yo no tengo lo que el Señor me pide. ¿Cómo voy a abandonar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Y damos un sinnúmero
de justificaciones que son muy válidas, pero el Señor no nos llama por ese lado. No encerrarnos en el vínculo familiar, que es otra cosa distinta, para que nos demos cuenta que la llamada del Señor es una opción preferencial que Él nos propone, que la tenemos que desarrollar con fidelidad, pero sobre todo desde la llamada a la radicalidad. Por eso, queridos hermanos, es lo primero e importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de este evangelio el día de hoy. Detrás de esa llamada está el amor. Puede esconderse de ese deseo posesivo del otro que le quita la libertad, pero en este caso tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene que seguir al Señor es una opción, y que esto nos ayuda a nosotros a poder instaurar los valores del reino, que son verdad, justicia y fraternidad. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer nosotros porque pensamos que no es una cuestión de lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de un lado porque pensamos que no es un motivo ni el momento para poderlo hacer? Tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida cristiana hay miedos que nos asaltan. Hay que salir de ese nido familiar y enfrentarse a las exigencias de la vida y de la llamada de Jesús a seguirlo. Hay que enfrentarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pensemos en una mamá que ejerce ese signo de posesión en el hijo, cuando a lo mejor el hijo quiere hacer o construir su vida desde una llamada particular. Ya no digamos de la vida sacerdotal, porque puede resonar en aquello egoístamente el saber en qué momento y en qué realidad mi hijo tiene que exponerse para ser sacerdote. Y ese signo posesivo, ese vínculo de justificación que porque te amo no te dejo que hagas eso, no permite que de verdad nosotros nos hagamos cargo de lo que encierra la llamada del Señor para poder vivir esa vocación desde una dimensión concreta de sembrar los valores del reino. Y en esta llamada particular es necesario que nosotros nos demos cuenta que Jesús hoy nos pide transformarnos generosamente en un amor gratuito y generoso. Un amor que, como diría San Agustín, Cristo ha venido a transformar el amor. Quiere decir, Cristo ha venido a transformar ese carácter de saber amar, de saber entender lo que en sí es el verdadero amor, que nos da la posibilidad a todos nosotros de dar una respuesta coherente a la llamada del Señor. Ojo, e insisto, no es decir desconozco mis vínculos familiares, no, porque gracias a Dios tenemos que dar que los vínculos familiares son para nosotros esa referencia de mi vida, esa referencia de saber de dónde vengo. No es una ruptura con el vínculo familiar, sino es de verdad una llamada que el Señor nos hace, que tenemos que saber responder con verdadera generosidad, y especialmente hoy en el Evangelio nos habla de fidelidad. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Una llamada a la radicalidad, una llamada a aquello por el cual también nosotros tenemos que responder con una fidelidad. En Cristo se nos abre un nuevo horizonte. En Cristo, por el cual también nuestros intereses personales adquieren otras prioridades. Por ejemplo, vemos en esta situación que vivimos en estos tiempos, cómo el amor va transformando nuestra experiencia de compromiso, en enfocarnos en ayudar al otro,
en el poder ver en el otro esa llamada que el Señor me está haciendo, en el poder ver en el otro la necesidad que hay de poder nosotros también hacernos cargos de esas realidades por las cuales también para nosotros en este tiempo son elementalmente importantes. Preocupados por los que nos necesitan. Hacernos cargos de las realidades por las cuales también en este día para nosotros resuenan en nuestra vida interior de corresponsabilidad. Y esa es una llamada particular del Señor. Ojalá que después que logremos salir de todo esto, nosotros nos demos cuenta cómo de verdad el amor nos transforma en momentos difíciles, en momentos que nos llama de manera certera para que nos hagamos cargo de las realidades. Mis prioridades, sí, son mis prioridades, pero también están por encima las prioridades de la llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, de la llamada que el Señor nos hace para poder entender la exigencia de esa llamada, para poder seguirle con libertad, para poder obrar con libertad, para poder hacer algo por libertad. Y otra cosa importante también en el Evangelio es, dice Jesús, la acogida. Nos hemos dado cuenta que para acoger, sobre todo la propuesta de la cruz, es darnos cuenta de esa expresión máxima de vida de una perfecta donación. El que acoge, dice hoy el Evangelio, les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Quiere decir que nuestro acto de donación, nuestro acto de entrega, no queda estéril, no queda sin sentido, no queda olvidado en la memoria de aquellos que no saben agradecer, sino que de verdad tiene un sentido amplio de una vida cristiana hacia todo lo que también nos hace preocuparnos de los miembros de nuestra gran familia que es la iglesia, porque habitualmente son los más cercanos, los que constituyen ese ambiente en el que Jesús nos pide hoy amarle. Pero sobre todo en la acogida a los demás está siempre la acogida ¿a quién? A Cristo. A Él le acogemos. A Él de verdad le recibimos. A Él le alimentamos en este tiempo, podríamos decir, y perdonen que pueda retorcer más el Evangelio o la reflexión del día de hoy. A Él le acogemos. A Él le damos de comer. A Él le damos de beber. A Él estamos dispuestos a socorrer. A Él nos estamos entregando con generosidad, pero sobre todo en esa expresión máxima de mi entrega y de mi donación. Debemos ver pues a Cristo en aquellos a quienes nosotros servimos. Pero todavía más aún, queridos hermanos y hermanas, quisiera decirle que nosotros podamos reconocer igualmente a Cristo servidor en quien nos sirve a nosotros. Quedémonos con esto. Ver a Cristo en el que sirvo, pero más aún reconocer igualmente a Cristo servidor en quien nos sirve a cada uno de nosotros. Estos tiempos han sacado lo mejor de nosotros. Estos tiempos nos han ayudado a darnos cuenta cuán importante y necesario es que volvamos a los orígenes de todo aquello que hacen de mí esa llamada que el Señor me hace desde la radicalidad, pero especialmente de la fidelidad, a poder dimensionar, a poder vivir los valores esenciales de mi entrega. Aunque la indiferencia a veces quisiera anteponerse, nosotros estamos dispuestos a obrar siempre en consecuencia de lo que el Señor nos pide, haciéndonos cargo de los demás, tomando nuestra cruz sobre nosotros mismos, porque seguimos a aquel que da verdaderamente un sentido muy especial a la cruz de aquel que quiero seguirle. No olvidemos esto.
de ver a Cristo en aquellos a los cuales nosotros hoy le servimos. Pero especialmente reconocer a Cristo servidor en aquel que nos sirve a todos nosotros. Que en este día el Señor también bendiga generosamente cada una de las acciones que suscitan en estos tiempos tan difíciles. Bendiga también a aquellos voluntarios, bendiga también a todos aquellos que están dispuestos a poder acompañar a tantos hermanos que están sufriendo, y que de verdad tengan en cuenta siempre que todo lo que hagan por amor, el Señor lo transforma en esa opción radical, generosa y fiel que todos podemos hacer en estos tiempos, pero sobre todo con amor a aquel al que servimos, pero sobre todo especialmente a Cristo, que me sirve a mí y me da a comer su cuerpo y su sangre. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos con confianza nuestras peticiones a Dios Padre, que quiere nuestro bien más que nosotros mismos. Por la Iglesia, especialmente por quienes en ella atienden la misión más directa de enseñar y guiar a los demás, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por nuestro país, Chile, para que con atención particular, considerando menos importante, fomenten la cultura de la solidaridad, roguemos al Señor. Por los que sufren, las víctimas de enfermedades incurables, los que están careciendo de trabajo, los enfermos por esta pandemia, dignos y sobre todo especialmente de los tenidos en menos por sus limitaciones físicas o psíquicas, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, para que conscientes de nuestra incorporación a Cristo por el bautismo, todos colaboremos con generosidad en las tareas de la Iglesia, roguemos al Señor. Oremos de manera especial en este día por todos y cada uno de nuestros hermanos que en estos tiempos de pandemia generosamente han creado redes de asistencia, especialmente aquellos que están solos, que han hecho posible la caridad en medio de tantas dificultades, por todos los voluntarios, por todos los personal sanitario, por todos los que se entregan generosamente en estos tiempos, para que de verdad el Señor acepte sus buenas obras. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras peticiones y concédenos desear y buscar lo que a ti te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos,
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, y haber provisto el remedio de la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bruno y Santo Domingo de Guzmán, San Alberto Hurtado, Santa Teresita de los Andes, la Beata Laurita Vicuña y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Celestino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Recuerda a tus hijos Tehualda, Mario, René, Mario, Tomás, Marcela, Lina, Mario René, Ernesto en su 2º aniversario, Helvelcia, Raúl en su 9º aniversario e Irma, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y especialmente también oramos por todas las víctimas de esta pandemia, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y en todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte, como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejante a ti y cantaremos eternamente tu alabanza. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La llamada del Señor es una llamada sobre todo que genera en nosotros una fidelidad. Y desde esa fidelidad también hacernos cargo de instaurar los signos claros del reino del Señor, la verdad, la justicia, el amor. Pero especialmente como hijos que somos todos de Dios, acogernos, acompañarnos, preocuparnos unos por otros, no dejarnos vencer por la indiferencia, por tantos hermanos que podemos servir o que estamos sirviendo incluso sin poderle ver el rostro, pero que sabemos que con nuestra actitud de respuesta que damos a lo que el Señor nos pide también encontramos esa satisfacción de hacer siempre su voluntad aquí en la tierra, como también queremos hacerlo siempre en nuestra vida diaria. Por eso dirijámonos al Padre, teniendo en nuestra mente también y en nuestro corazón a tantos hermanos nuestros que se encuentran solos, que nadie se está haciendo cargo de ellos, para que con nuestra oración del Padre Nuestro invoquemos también esa presencia de nuestro Padre para tantos familiares, amigos, sobre todo especialmente hermanos que están solos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
como hermanos, intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos quedar en paz. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día. Amén.